o sea, están los temas con una explicación. Debí pasárselo antes, pero no pude. Entonces se los voy a pasar ahora, desde el tema 1 adelante, para que ustedes, antes de empezar la clase, ya hayan visto sobre los temas, ¿verdad? Y entonces será más fácil entender y ir incluso viendo algunas preguntas que pueden hacer después de cada tema. Entonces, eso lo voy a hacer ahora al finalizar la clase. Bien, el tema 1 dice la geología y el planeta Tierra. Leamos un poco esto. La geología moderna tiene por objeto descifrar la evolución completa de la Tierra y sus habitantes desde tiempos más antiguos cuyas huellas puedan descubrirse en las rocas hasta la actualidad. Entonces, la finalidad de la geología es interpretar o descifrar la evolución, dice, completa de la Tierra. La evolución completa de la Tierra y sus habitantes. Cuando dice habitantes, está haciendo referencia principalmente a la vida vegetal y animal. Entonces, y habla de la evolución. Entonces tenemos que entender un poquito qué es evolución. A ver si alguien puede definir qué es evolución. Evolución. ¿Alguien puede definirnos qué es evolución? Se podría definir como un cambio en caracteres, algo así, ¿no? Perdón, de nuevo no lo escuché bien. Se puede definir como un cambio gradual o transformación, digamos, de algo. Cambio, transformación. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, Paredes. Yo, ingeniero, es cuando va mejorando, o sea, transformando y se va acoplando al ambiente. Ya, Quispe. Yo creo que es un proceso en el cual alguna especie tiende a mejorar mediante modificaciones en su ADN. Pues. A ver, no la escucho bien, Paredes. Un proceso en el cual alguna especie tiende a mejorar y tal vez tiene algún tipo de cambio en su ADN, por ejemplo. Ya. Bueno, en realidad yo les pregunté evolución, ¿verdad? Es un término, es más genérico, entonces implica cambios en realidad. Evolución implica cambios, ya sea para mejorar o ya sea para empeorar las cosas, cualquier cosa, ¿no es cierto? Ahora, cuando se trata de la vida, porque también la evolución no solamente corresponde a los seres vivientes, ¿verdad? Sino a todo. Todo puede evolucionar. El planeta ha evolucionado en su conjunto. Entonces han evolucionado las rocas, los ambientes, la vida, todo ha evolucionado. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver que en la Tierra ha habido cambios, ha evolucionado. La Tierra, el planeta Tierra, no es el mismo desde el momento en que se formó hasta hoy. Entonces han habido muchos cambios, ha evolucionado y por supuesto entre esa evolución ha abarcado también a los seres vivientes, ¿verdad? Porque los seres vivientes empezaron a existir desde cuando eran una sola célula, así empezó la vida en el planeta. Y después se fue multiplicando esas células, ¿verdad? Fueron multicelulares ya, y empezaron los primeros, o sea, la primera vida fue una célula, y después fue evolucionando hasta alcanzar lo que ahora tenemos. Incluso nosotros somos frutos, o sea, nuestra especie. ¿Cuál es nuestra especie? Dicho sea de paso, ¿cuál es nuestra especie? ¿A qué especie nosotros pertenecemos?
Pregunto. ¿Homo sapiens? ¿Quién respondió? Yo primero y luego Leo. ¿Perdón? ¿De nuevo? Homo sapiens yo dije y también lo dijo Cruz. Ah, ya. Bueno. Vamos a ir un poquito con orden porque voy a empezar a anotar los participantes. Paredes y Cruz. Ya. Bien. Somos Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, el hombre ha evolucionado también hasta Homo sapiens desde esa misma célula. Así ha pasado. Ese es el resultado de una gran evolución. Por supuesto, todos los animales también, todas las rocas también, todos los ambientes geológicos que existen en nuestro planeta han evolucionado también. Entonces, y eso, dice eso, toda esa evolución nosotros, ¿dónde la vemos? Acá nos dice la definición, esto puede descubrirse en las rocas. Todo esto está en las rocas. O sea, el geólogo, la geología, uno estudia geología justamente para eso, para interpretar lo que está en las rocas. Las rocas vienen a ser como libros que el geólogo aprende a leer, ¿verdad? Viendo y estudiando, analizando. Así lo vamos a ver nosotros también, porque estamos haciendo una materia que se llama geología y que abarca bastante de lo que es geología. Hay algunos aspectos que no nos metemos muy a fondo, pero en general vamos a terminar con un concepto muy global de lo que es el planeta Tierra. Entonces, toda esa evolución nosotros la desciframos a partir del estudio geológico de las rocas de nuestro planeta. Seguimos leyendo. Un programa tan ambicioso exige una profunda subdivisión de esfuerzo y en la práctica es conveniente dividir el tema en cierto número de secciones donde se indique las principales relaciones entre la geología y otras ciencias. Entonces, para poder alcanzar esto de poder descubrir a través de la roca toda la evolución que ha tenido nuestro planeta, dice que es muy difícil hacerlo, de tal manera que por esa razón la geología se vincula con otras ciencias que ayudan a entender, que ayudan a interpretar, que ayudan a estudiar a nuestro planeta. Entonces, eso es lo que vamos a entrar ahora a ver, cuáles son esas ciencias, y eso lo vemos a través de esta figurita que tenemos acá. Vemos las principales ciencias que colaboran con la geología, ¿verdad? Para poder hacer ese trabajo de interpretación de nuestro planeta. Así hablamos de la biología, de la química, de la física, de la astronomía. Entonces, todas estas 4 ciencias colaboran a la geología. Vamos a ir viendo entonces una por una de qué manera cada una de estas ciencias ayuda o apoya a la geología. Con la biología, primero la biología apoya bastante a la geología a través de la paleontología. Entonces, la paleontología viene a ser una rama de la geología, ¿verdad?, que está vinculada directamente con la biología, porque la paleontología es un término ya netamente geológico, ¿verdad?, y que implica el estudio de los fósiles. ¿Han escuchado ustedes esta palabra de fósiles?
Entonces, seguramente en secundaria ya han visto ustedes qué es un fósil. ¿Alguien me podría responder? Son Son huesos restos, que se encuentran entre Un momentito. Un son restos de la momentito. actividad de organismos Ya, un ratito, pretéritos. Angulo de nuevo, porque ella fue. Yo aquí sé perfectamente quién fue la primera persona que tomó la palabra. Entonces, yo le voy a dar la palabra a esa persona, ¿ya? En este caso fue Angulo. Angulo, adelante entonces. Los fósiles son los restos que quedan de la actividad de los organismos, Que quedan, perdón. de la actividad de los organismos pretéritos. A ver, de nuevo, por favor, Angulo. Yo les sugiero, yo me doy perfectamente cuando ustedes están leyendo o cuando ustedes ya sabían y entonces están diciendo a través de sus propias palabras lo que entendieron una vez que era fósil. Si no lo saben, no intervengan. Dejen que los que ya saben intervengan, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido que en este momento busquemos en internet qué es fósil, porque lo vamos a decir mal, porque no vamos a saber muy bien qué es un fósil. Adelante, Angulo, de nuevo. Son restos que quedan de los organismos que quedan en las rocas y que nosotros lo podemos estudiar y saber de qué año son o Ya. qué especie era. Correcto. ¿Y estos fósiles solamente son de organismos? ¿Qué organismo? Animales o plantas. Animales o vegetales. Correcto. Bien. Ahora sí lo digo mejor. Anotamos Angulo. Bien. Entonces, esos son los fósiles. Los fósiles son organismos antiguos, ¿verdad?, que existieron y que de ellos queda algún rastro o algún resto. Rastros o restos. No es lo mismo, ¿verdad? Los rastros son las huellas que pueden dejar los fósiles y los restos son las partes de ese organismo que puede permanecer todavía. Pero, lógicamente, estos organismos, si son restos, ya no están los restos orgánicos, ¿no?, de lo que ellos estaban constituidos. Simplemente han sido reemplazados por materia inorgánica ya, pero queda la forma, ¿no? Por ejemplo, si es una rana, por decir que es común encontrar como fósil una ranita fosilizada, no está la ranita ahí con sus partes orgánicas, sino es que todo ya es materia inorgánico porque ha sido reemplazada la materia orgánica por algún mineral, carbonato de calcio, sílice, y por cualquier otro mineral que lo ha reemplazado. Entonces queda la forma de una rana, ¿no?, que es inconfundible, y así para cualquier otro animal. Entonces, todo eso viene a ser el fósil. La paleontología es una rama entonces de la biología, y los especialistas en esta rama de la biología son los paleontólogos. Los paleontólogos y que son geólogos que han hecho una especialidad, ¿verdad?, en estudiar a los fósiles. Pero para poder estudiar los fósiles, tienen que primero saber biología, porque ellos estudian los fósiles de una manera especial. O sea, los estudian tanto que los estudian como si estuvieran vivos, de la misma forma que hacen los biólogos. Los biólogos estudian
todos los seres vivos y saben exactamente todos los detalles de todas las especies que existen, tanto animales como vegetales. Saben exactamente cómo, de qué se alimenta, cuál es su taxonomía, o sea, a qué filo, especie, clase pertenecen cada uno de las especies que estudian o que existen, mejor, que existen en el planeta Tierra. Ellos conocen todo. De la misma forma, los paleontólogos tienen ese conocimiento, pero no de un ser vivo, ¿verdad?, sino de un fósil. Entonces, por supuesto, el trabajito acá para los paleontólogos es mucho más intenso, porque no será lo mismo agarrar un bichito y describirlo ¿verdad? Actualmente, porque agarra el bichito y seguramente, no, yo no soy biólogo ni he estudiado biología, pero ustedes sí llevan la materia de biología. Entonces, para conocerlo bien, seguramente lo destruyen al bichito actual y saben por dónde respiran, por dónde miran, cuántos tipos de ojos tiene, de qué se alimentan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero es fácil hacerlo, me imagino también, hacerlo con un bichito actual, vivo, ¿no? Y que eso es más fácil que hacerlo con un fósil, que ya no existe prácticamente, está todo reemplazado. Pero ellos les hacen un corte, los cortan, por ejemplo, por el medio, y pueden ver sus partes internas también, por supuesto, reemplazadas también, ¿verdad? Entonces podrán interpretar dónde estaba su estómago, dónde estaban sus pulmones, si es que tenían, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero me imagino que el trabajito es mucho más difícil de un paleontólogo. Por eso la relación entre la geología y la biología. Entonces, para un paleontólogo tiene que saber necesariamente de biología, porque es el mismo trabajo que hace, pero en un bichito fosilizado. Bien. Después tenemos también la química, ¿no? Toda es otra ciencia que está íntimamente relacionada con la geología. ¿Y cómo nos ayuda la química? Bueno, la química es una ciencia muy importante, ¿verdad? Cuando uno estudia la química desde el punto de vista de la geología, tiene que pasar o se llama eso una rama de la geología, que es la geoquímica, porque sería una química especializada para la geología, por eso geoquímica. No es cualquier química, por supuesto que es química, pero no cualquiera. No será lo mismo una química que trate, no sé, para los plásticos, por ejemplo, que nada tiene que ver con la geología. Acá nosotros la química que nos interesa es la que tenga relación con la geología, es decir, que tenga relación con las rocas. Una química que nos ayude a interpretar las rocas, a saber de qué están constituidas las rocas, ¿verdad? Y eso lo hace a través de la geoquímica. La geoquímica, entonces, ¿cómo se engancha con la geología? ¿Verdad? Porque las rocas están constituidas por minerales. Las rocas están formadas por minerales. Y los minerales, por supuesto, por elementos químicos, ¿verdad? Y nosotros, cuando queremos conocer una roca, tenemos que ver primero qué minerales tiene. Y si conocemos los minerales, entonces podemos saber qué roca es. Y estos minerales solamente podemos saber qué minerales son cuando hacemos un estudio químico, porque los minerales son otra cosa que compuestos químicos. Entonces, para saber de qué mineral se trata, nosotros tenemos que hacerle un análisis químico, porque ellos están compuestos de elementos químicos.
Parece un trabalengua esto, pero yo sé que ustedes me entienden porque esto ya lo han visto, ¿verdad? Lo que a lo mejor algunos no sabían todavía era que las rocas están constituidas por minerales. Y los minerales, bueno, son compuestos químicos. Entonces tenemos que saber de química para poder saber de rocas. ¿Se entendió esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí? Bien, seguimos. Les quiero decir a los jóvenes que están llegando a estas horas que la próxima clase ya no va a existir eso. Una vez yo empiece a compartir pantalla, no los voy a aceptar para que vayan teniéndolo en cuenta. Bien, seguimos. Bien, entonces eso con la química, ¿verdad? Después tenemos otra rama, otra ciencia, que es la física, también importante, ¿verdad? Que se vincula con la geología a través de la geofísica. Entonces tenemos situaciones acá especiales también, porque en la geología se apoya en la física para, por ejemplo, a través de la geofísica, que será la rama, ¿verdad?, geológica, la geofísica nos ayuda a interpretar los tipos de roca que existen en los lugares donde nosotros no podemos ver a las rocas. Actualmente nosotros estamos en la superficie de la Tierra, en la superficie de la corteza del planeta, y cuando vamos al campo podemos ver rocas, las podemos ver, las podemos tocar, las podemos analizar, pero ¿qué pasa con las rocas que no podemos verlas? ¿Dónde están esas rocas que no podemos verlas? En el interior, ¿verdad? Acá, debajo de la ciudad de Santa Cruz, de la sierra, a unos 500 metros de profundidad, hay rocas que no podemos verlas. Lo mismo por cualquier lugar donde estén ustedes, hay rocas por debajo que no se pueden ver. Entonces, sin embargo, es importante también estudiarlas. Y eso lo podemos hacer a través de la geofísica. Hay aparatos, ¿verdad?, adecuados que nos dicen qué hay por debajo. ¿Cómo es eso? Nos dicen a través de sus propiedades físicas que tienen las rocas. Ustedes alguna vez han visto roca, ¿verdad? A ver, Apodaca. Sí, ingeniero. ¿Usted ha visto alguna roca alguna vez? Sí, ingeniero, en los ríos. Bien. Más que todo ahí se sabe apreciar. ¿Usted me podría indicar alguna propiedad física de estas rocas que ha visto? Una propiedad física de la roca. Sí. Chávez Vargas. Chávez. Presente, ingeniero. Ya, usted me podría indicar, ¿usted ha visto alguna roca alguna vez? Sí, ingeniero, pocas veces. Ya, ¿usted puede decirme alguna propiedad física de la roca que vio?
¿Puede ser el peso de la roca, ingeniero? El peso de la roca. Está bien, el peso de la roca. ¿Qué otra propiedad física podríamos mencionar de una roca? A ver, Escalante. Un ingeniero podría ser su porosidad, la porosidad que tiene. La porosidad, correcto. ¿Qué otra propiedad física, Hurtado? Ingeniero, su capacidad calorífica, porque ella, cuando está el sol muy caliente, ellas se calientan, cuando está frío, ellas igual suelen ser frías. Ya, pero esas cositas usted no podría apreciarlas estando en el campo solamente, ¿verdad? O sea, son propiedades físicas, sí, pero que ya necesitan cierto instrumento para poder medir. Pero usted a simple vista, ¿qué otra propiedad física puede definir en una roca? Les pregunto. Ingeniero, ¿podría ser el color? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Cruz, su color. Estoy preguntando yo, Cruz. ¿Ya? Estoy preguntando. Cuando yo empiezo a preguntar, entonces simplemente esperen que yo les pregunte para responder. ¿Por dónde íbamos? Por Hurtado, creo. Sí, está conmigo, ingeniero. Ya, entonces, ¿qué propiedad física, Hurtado? ¿Qué propiedad física, Sandoval? ¿Sandoval? Sí. Ingeniero. Ya, Sandoval, ¿qué propiedad física? El color. El color. Claro, El eso color. es una de las propiedades físicas más directas. Lo primero que uno va al campo y le llama la atención es el color. Por ejemplo, porque hay algunas rocas que cambian de color influyendo con la temperatura. A ver, no la escucho bien. Hay algunas rocas, le digo, que pueden cambiar un poco su tipo de color según su temperatura. Así es, según su temperatura y según también la humedad que tenga la roca en ese momento. Eso es consecuencia, ¿verdad?, de algo, pero el color es importante. Entonces, como hemos visto, hay muchas propiedades físicas que tienen las rocas, ¿verdad? Muchas propiedades físicas. Pero hay una propiedad que es más difícil de verla, ¿verdad? Y que es la densidad, que es una propiedad física importante también, la densidad. Entonces, la densidad, para hacer nuestro trabajo de geología y poder interpretar o descubrir o estudiar las rocas que no vemos, que ahí es lo que estábamos estudiando. ¿Cómo hacemos para saber
o para determinar las rocas que no podemos ver, que están enterradas. Y eso dijimos que era a través de la geofísica, con instrumentos especiales, ¿verdad?, que miden algunas de las propiedades físicas y que nos determinan el tipo de roca. Por ejemplo, habíamos dicho la densidad. Otra propiedad física que miden estos aparatos, o que existen aparatos para medir, es la gravimetría, también, o sea, el peso de la roca, el contenido de ciertos minerales también que nosotros no podemos ver. Entonces, esas cosas las podemos determinar a través de la geofísica. Por ejemplo, el hecho de que nosotros sepamos que nuestro planeta internamente está formado por diferentes zonas, ¿verdad? Eso lo descubrieron los científicos antiguos a través de la geofísica. Pero nosotros ya lo conocemos ahora. A ver, ¿quién puede decir qué zonas internas puede presentar o presenta mejor nuestro planeta? ¿El núcleo? A ver, Quispe, ¿sí? ¿Qué más? La corteza. Ya, ¿qué más? El manto. El mar, bien. Entonces, si hablamos de adentro para arriba, tenemos el núcleo allá en el centro de la Tierra, después el manto y después la corteza. Esas son las tres zonas que nosotros conocemos, ¿verdad?, de nuestro planeta. ¿Y cómo se ha descubierto entonces esta situación? ¿Cómo es que el hombre se dio cuenta de que existe un núcleo y que le conoce las características además, ¿verdad? Sabe cómo está el núcleo, cómo está el manto y cómo está la corteza terrestre, siendo que tenemos profundidades, por ejemplo, que nuestro núcleo tiene de radio nomás 3.500 kilómetros de radio. El manto tiene cerca de 3.000 kilómetros de espesor. Y la corteza terrestre tiene alrededor de 100 kilómetros de espesor también. Entonces, tenemos mucha distancia y podemos, cómo es que se ha conocido esas partes internas, y entonces la respuesta es a través de la geofísica. La geofísica entonces nos ayuda a resolver este problema a través principalmente de estudios, ¿verdad?, de propiedades físicas. Había mencionado yo la densidad, y la densidad es una de las más empleadas para descubrir esto. ¿Por qué? Porque hay unos aparatos que miden la densidad de las rocas. ¿De qué manera? Se hace explotar, por ejemplo, una carga explosiva. Actualmente en petroleras se utiliza esta metodología para saber si encontramos petróleo o no encontramos petróleo en el interior. Se hace explotar una carga y esa carga produce ondas sísmicas. Ondas sísmicas. Las ondas sísmicas no son otra cosa que movimiento de las partículas de una materia. Entonces, al explotar una carga explosiva, la mueve las partículas de las rocas que están cerca de ella. Como cuando nosotros, por ejemplo, le damos un golpe a la mesa donde estamos actualmente en este momento, damos un golpe con la mano derecha y vamos a sentir que tiembla en la mano izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una transmisión de ese movimiento de las partículas.
se mueven las partículas en el lugar donde uno hace el impacto, y esas partículas le transmite a las otras y va así sucesivamente en cadena, va transmitiendo el movimiento hasta que llega a otro lugar. Entonces, en la roca sucede lo mismo. Y los materiales, toda materia tiene distintas densidades. Pues. Entonces, estas ondas sísmicas se propagan a diferente velocidad según la densidad que tengan. Entonces, cuando el cuerpo o la roca, en este caso, es más densa o menos densa, se transmitirá a diferente velocidad, y entonces un computador que está asociado a este aparato nos dirá qué tipo de roca más o menos es, si será de mucha densidad o baja densidad. Va otra pregunta. Las ondas sísmicas se podrán o no se podrán, se propagan más rápido en las rocas con más densidad o en las rocas con menos densidad. Pregunto. Hola. ¿Perdón? Con la que tienen más densidad. A ver, primero, Cuellar fue la primero. ¿Qué dice usted? ¿Menos o más densidad? Más densidad. ¿Quién otro? Valenti, creo era el que estaba hablando. Sí, ingeniero. ¿Qué dice usted? Sí, lo mismo que dijo mi compañera, con las que tienen más densidad. Bien. Es así. Se propagan en las rocas con mayor velocidad, se propagan en las rocas más densas, por el simple hecho de que sus moléculas, sus partículas están más comprimidas, por eso tienen más densidad. Entonces, por esa razón, se transmiten o viajan con mayor velocidad. De esa manera, ellos, hacer explotar un explosivo, ven que, por ejemplo, en la primera parte, hasta los 60 kilómetros, las ondas sísmicas tenían una velocidad cuando hicieron explotar sobre la superficie de la Tierra para saber qué hay por debajo. Y a partir de los 60 kilómetros, se produjo una elevación de la velocidad, se transmitía ya a mayor velocidad, ¿verdad? Entonces fue fácil para los geofísicos decir que al comienzo había unas rocas menos densas y después ya hubo una roca más densa y se transmitió a mayor velocidad. Y cuando seguían viajando, llegó un momento en que después de 3.000 kilómetros más adentro, otra vez se aumentó la velocidad de transmisión y por eso pudieron separar también otras rocas más densas todavía, que era el núcleo. Entonces, de esa manera separaron a las tres tipos de rocas que actualmente conforman la parte interna de nuestro planeta. Bien, entonces la geofísica, ¿verdad? La magnetometría también se lo utiliza para buscar minerales en ciertas áreas. Utiliza un aparato, el magnetómetro, y entonces a través de incluso de vuelos, de vuelo a través de un avión, uno puede llevar el aparato y puede ir viendo en qué parte hay más atracción, ¿verdad? Entonces tendremos una zona donde hay mayor contenido de hierro, magnesio, es decir, rocas pesadas. Y así podemos determinar
a través de la geofísica esta situación. Otro, por ejemplo, los minerales radioactivos que tienen mucha radiactividad, también existen unos aparatitos que se llaman cintilómetros, y que esto nos están dando la presencia de minerales radiactivos en cierta área en el campo. Entonces también son propiedades físicas. Bien, entonces creo que esto de las propiedades físicas es importante, por eso nos hemos detenido bastante en este hecho, ¿verdad? Si seguimos con la geología física, bueno, la geología tiene mucha relación con la geología física, porque nosotros sabemos de que las rocas en el campo actualmente la podemos ver, no están enteras, no siempre están fracturadas, siempre están formando cerros, porque han sido plegadas, han sido rotas por diferentes movimientos que hubo en el planeta. Ya lo vamos a ir viendo todo eso más adelante. Y eso hace que también exista otra rama de la geología, que es la geología estructural, que es la que nos habla de cómo está rota y cómo están los pliegues, cómo están los pliegues en la corteza terrestre, ¿verdad? Y estos pliegues, a su vez, por supuesto, conforman rocas dobladas o rocas rotas. Todo eso nos dice la geología estructural. Bien, aquí hemos visto entonces las principales ciencias vinculadas con la geología: la biología, la química y la física. Todo eso se tiene que juntar para poder estudiar y hacer un estudio adecuado de nuestro planeta Tierra. O sea, cada uno de ellas independientemente no haría prácticamente nada importante. La astronomía también ayuda, ¿verdad? Últimamente incluso es importante, porque podemos apoyarnos en lo que se puede ver desde el espacio hasta nuestro planeta, pero nosotros le vamos a dar más importancia a la física, química y a la biología. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Ingeniero, una preguntita. Sí. Respecto a la ¿cómo se llama? Geología estructural, o sea, si no me equivoco, es cierto que es aquella que está, digamos, cómo está formado, digamos, el pliegue, cómo está formado las rocas, todo eso, ¿o no? Sí, eso es. Ya, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya. El universo y el sistema solar, dice este punto. Entonces, este es un tema de que no necesita mucha explicación, de tal manera que lo vamos a dejar así como está, pero vamos a dar la tarea para la próxima clase, para que ustedes vean sobre el universo. Por supuesto, vamos a anotar a la gente que intervenga en la explicación de lo que nos dice este punto 1.2, el universo y el sistema solar. Primero el universo, ¿verdad? Y después, por supuesto, el sistema solar. Eso sería entonces como tarea para la próxima clase. Sin embargo,
es necesario que yo les explique este cuadrito que tenemos acá para que tengan una idea de la edad de nuestro planeta y del sistema solar, perdón, y del universo más bien. Bien, entonces el universo, nadie sabe, solamente esto es una teoría, ¿no? O sea, esto no está comprobado, solo es una teoría. Seguramente va a ir cambiando, va a ir evolucionando con el tiempo también. Según entonces los estudios hasta ahora, el universo se formó por la explosión, eso ya lo van a leer ustedes, por la explosión de un punto, ¿verdad? De donde al explotar se formó, o mejor, apareció toda la energía y toda la materia que actualmente existe en el universo, toda la materia y toda la energía. Y eso ocurrió hace 20.000 millones de años. 20.000 millones de años. Entonces es importante que cuando hablamos de tiempo geológico, nosotros acá en este curso, analicemos esas cantidades de tiempo, esas cifras que son muy grandes, que no lo tengamos nomás, no lo aprendamos de memoria. Bueno, 20.000 millones de años, ¿qué son 20.000 millones de años? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y tenemos que razonar sobre esa cantidad de tiempo. 20.000 millones de años. O sea, no son 20 millones de años. Son 20.000 millones de años. Bien. Entonces, esa edad más o menos tiene teóricamente nuestro planeta. Sigamos analizando. Los primeros multicelulares, o sea, estamos hablando de la vida ya en nuestro planeta. Los primeros multicelulares, o sea, los unicelulares, primero, hablemos del Big Bang. El Big Bang, que es la teoría que dice cómo se formó el universo, aparece pues, obviamente cuando en el tiempo cero, ¿verdad? En el año cero. Y los multicelulares, ¿verdad? Aparecen aquí, que más o menos corresponden a 650 o 750 millones de años. Aquí, en este lugar. Aquí tenemos el número 1, que ahí es a ver, si estos son 20, acá son 10.000 millones de años, y entonces aquí sería 1.000 millones de años. Aquí en 1.000 millones de años aparecen los unicelulares. 1.000 millones de años. O sea, que la vida en este planeta aparece hace 1.000 millones de años. Y todo este otro tiempo, desde 0 hasta 1.000 millones de años, no existió vida. Todo era inorgánico. Y el planeta existió. Sin vida. No estamos hablando todavía del Homo sapiens. Estamos hablando de la vida en general. Miren ustedes. Los primeros multicelulares a los 750 millones de años. Y entonces, ¿cuándo aparece el hombre según esta escala, según esta figurita? ¿Cuándo aparece el hombre? Bueno, es tan poco tiempo que aparece
que apareció el hombre, que ya no da ni para dibujarlo, porque no hace ni, póngale 1 millón, esto de aquí 1.000 millones de años, esto es 750. ¿Y cómo podemos dibujar en esta escala 1 millón de años? No nos alcanzaría el grosor del lápiz para dibujar. O sea, prácticamente el hombre, según la edad de nuestro planeta, de nuestro universo, no es de hace un segundo. La existencia del hombre es comparado con un segundo, comparado con la edad de nuestro universo. Pero sigamos analizando. Los primeros unicelulares, perdón, están acá, no están aquí siquiera, están acá en los tres. No, acá. Su micrófono, compañera. Están en los 3.000 millones de años, primeros unicelulares, y los multicelulares en los 750, ya hemos dicho. La formación de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, está acá a los 4.550, o a los 4.650 millones de años. La formación de la Vía Láctea hace 5.000 millones de años. La Tierra hace 4.650 millones de años. Y así hemos analizado y nos hemos dado cuenta de que la edad geológica es realmente impresionante, la cantidad de años que tiene. Nuestro antepasado como Homo sapiens directamente no se lo puede dibujar porque hacen 1 millón de años que existieron, que empezó a existir el Homo sapiens después de haber evolucionado. Bien, entonces esto, después de esa explicación del sistema solar, ya lo van a leer ustedes, además que ya lo saben. Vamos a ver directamente algunas generalidades de la Tierra, es decir, la edad y el origen de la Tierra. Eso lo vemos después de hacer un descanso. ¿De acuerdo? Jóvenes. Ingeniero. Ingeniero. Continuamos. Bien, veamos entonces este punto 1.3, generalidad de la Tierra, edad y origen de la Tierra. Veamos un poquito sobre la edad de la Tierra. Habíamos visto ahí en ese cuadrito que anteriormente vimos que tenía aproximadamente 4.650 millones de años la Tierra. Este dato es sacado a través de una metodología que se llama datación radiométrica o radiométrica, es lo mismo. Entonces, que consiste así, explicado rápidamente, en minerales radiactivos que tienen las rocas, algunas rocas de nuestro planeta tienen minerales radioactivos. Estos minerales radioactivos tienen la propiedad de desintegrarse solos de una manera espontánea. Se va
desintegrando a través del tiempo, es decir, los minerales se van destruyendo, se van desprendiendo, ¿verdad? Los iones, y se van transformando en otro mineral, generalmente plomo. Entonces, el hombre lo que hace es encontrar estos minerales que se han estado transformando durante toda su existencia, y entonces pueden cuantificar cuántos años han pasado para que se forme una cierta cantidad de nuevo mineral, de plomo en este caso. Entonces, de esa manera pueden saber la edad de esa roca, o sea, donde se encontraba el mineral radioactivo. De esa manera han podido calcular que la roca más vieja que existe en nuestro planeta tiene 4.000 millones de años. Esto se reencontró en África. Entonces, los investigadores han ido buscando piedra menor, roca más antigua, y la más antigua a la que le han tomado esa edad es de 4.000 millones de años. En Bolivia tenemos de este tipo de roca también, pero acá en Santa Cruz, en la Chiquitanía, es donde tenemos ese tipo de roca, pero no son tan antiguas como estas encontradas en África de 4.000 millones de años. Acá tienen 2.000 millones de años aproximadamente la roca más antigua aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz. Bien, de esa manera entonces encontraron la roca más antigua, 4.000 millones de años. Después se dieron cuenta los investigadores de que los meteoritos, sabemos que los meteoritos son aquellas rocas que andan en el espacio, ¿verdad? O sea, que se están desplazando en el espacio y que nosotros los podemos apreciar durante la noche, cuando ellos entran a la atmósfera terrestre, y por lo tanto se incendian, ¿verdad? Por la fricción con la atmósfera, con el aire de la atmósfera, se incendia, y nosotros podemos ver como luces, como estrellas fugaces que le llamamos, y que caen, algunos caen a la superficie, otros se desintegran antes de caer, y otros, pues, bueno, no entran, por supuesto, hay un montón que no entran y no los vemos, ¿no? Que no entran a la atmósfera. Y vieron que pudieron darse cuenta que estos meteoritos tienen mucho que ver con nuestro planeta, es decir, el núcleo de nuestro planeta alguna vez también, nuestro planeta mismo alguna vez fue, o no alguna vez, sino que fue el resultado de la acumulación de meteoritos, ¿verdad? Que se acumularon y se unieron y formaron la Tierra, así que ya lo vamos a ver. Entonces, estos meteoritos tienen que ver con la edad de nuestro planeta, porque nuestro planeta es también un meteorito. Entonces, pero como nosotros somos incapaces de entrar hasta el núcleo, que es lo más antiguo que tenemos, no podemos entrar hasta el núcleo. Entonces, lo que se hizo fue estudiar los meteoritos, y encontraron meteoritos que tienen una edad de 4.500 millones de años, ¿verdad? O sea, más antiguo que la roca que se encontró en la superficie. Entonces, estos meteoritos nos dicen que la roca podría tener 4.500 millones de años, pero además ellos también tuvieron en cuenta el hecho de que en algún momento, antes de que se formen los minerales esos radioactivos, ya existían como elementos, ¿verdad? Antes de la formación como mineral, ya existían como elementos. Ya entonces a esos 4.500 millones de años le sumaron 150 millones de años más, de tal manera que con eso ya tendríamos una edad de 4.650 millones de años, que es lo que ahora actualmente se acepta como edad de nuestro planeta. Después, en cuanto a la formación del planeta, de cómo se formó, existen muchas teorías
pero la más sencilla es la que vamos a explicar, y que consiste en que, bueno, después del Big Bang, la materia quedó viajando por todo el universo, expandiéndose a la velocidad de la luz, ¿verdad? Después viene la atracción entre las partículas estas que estaban en el espacio. Se van atrayendo y se van juntando y se va formando como una bola de todo este material, de todo este polvo cósmico, se llama. Entonces, al comienzo, por supuesto, frío. Se van juntando porque tienen atracción, ¿verdad? Porque son masas, y las masas se atraen. Entonces, por eso se forma una bola fría. Y que con el tiempo, estos meteoritos compuestos de minerales, por supuesto, estos minerales iban reaccionando entre sí, formando otros minerales y integrándose otros, especialmente los minerales radiactivos. Y como todas las reacciones originan calor, entonces el planeta se fue calentando por esas reacciones que fueron apareciendo, de tal manera que llegó un momento en que se calentó tanto el planeta que prácticamente quedó fundido, y que en esa situación los minerales más pesados se fueron al centro, ya por la gravedad, ¿verdad?, del mismo planeta, se fueron al centro del planeta y formaron el núcleo. Y todos los más livianos se fueron por encima, formando el manto, y los más livianos aún formaron la corteza terrestre. Entonces, esta sería la forma como se originó el planeta. Lógicamente, a medida de que el planeta se iba formando, se iba compactando, y por lo tanto se iba perdiendo los gases que podrían haber existido dentro de ella, dentro de esta masa, dentro de esta bola. Esos gases escaparon hacia la superficie del planeta, y lógicamente no se fueron al espacio porque había la atracción de la gravedad, ¿verdad?, del planeta, por ser masa. Entonces se quedaron envolviendo al planeta, y eso posteriormente fue lo que dio origen a la atmósfera que tenemos actualmente. Y siguieron evolucionando los componentes de esta capa gaseosa que estaba sobre la superficie terrestre, hasta que en algún momento formaron el vapor de agua, ¿verdad? O sea, la unión del oxígeno con el hidrógeno. Y bueno, en algún momento, después de la evolución, ocurrió la condensación de estos vapores, y por ende la lluvia, ¿verdad? De esa manera empieza a llover y empieza a aparecer el agua en nuestro planeta y formar lo que actualmente son los océanos. Y bueno, y con esa aparición del agua ya fue más fácil de que la materia inorgánica de nuestro planeta se fuera evolucionando y finalmente dar origen a la vida. Esto más o menos es la teoría que vamos a utilizar, ¿verdad?, el origen de nuestro planeta. Bien, aquí dice movimiento de la Tierra, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos importantes, leanlo todo esto, pero aquí lo que llama más la atención es, nosotros sabemos que nuestro planeta Tierra está girando está girando alrededor del Sol, y lo hace a una velocidad impresionante de 106.000 kilómetros por hora. Así está viajando nuestro planeta, y nosotros estamos encima de él, por supuesto. Ingeniero, disculpe una pregunta.
Sí. Que está presentando algo en la pantalla que no podemos visualizar. A ver, capaz que se salió. Un momentito. Ingeniero, a mí sí me sale lo que está presentando. Sí se ve, A mí también, ingeniero. Sí está saliendo, ingeniero. Se ve, ingeniero. Vale, ingeniero. Del Ya, compañero correcto. nomás. Entonces, lo que está fallando es su internet, compañero, a lo mejor. Bien, seguimos entonces, así como está. Entonces, 106.000 kilómetros por hora. Imagínense ustedes esa velocidad, 106.000. Nosotros no conocemos esa velocidad realmente, ¿no? Una velocidad impresionante. Y ahí está así está viajando nuestro planeta y nosotros estamos encima, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que uno de pronto cree que está aquí en este planeta quietito y que más no pasa nada. Sin embargo, con este dato nosotros podemos darnos cuenta de lo frágil que es la existencia misma del planeta, ¿no? Cualquier cosa puede pasarle al planeta y desviarse, digamos, ¿no? de su órbita y irse para otro lado y desaparecer, por ejemplo. Nosotros estamos así. Entonces, algo que me llamó la atención. Bien, seguimos entonces, léanlo todos estos datitos que hay por acá. Dice acá el tiempo geológico. El tiempo geológico lo podemos pensar de dos maneras, dice, una relativa y otra absoluta. O sea que el tiempo se lo puede ver desde esos dos puntos de vista. El tiempo absoluto es cuando nosotros le tomamos el tiempo o la edad a la roca, ¿verdad? A la roca a través de diferentes métodos. Por ejemplo, ya hemos visto el método de radiactividad de los minerales. Esa es una forma de tomar. Por supuesto, la edad esa no es exacta, ¿no? No es exacta. Cuando uno toma a través de los minerales radiactivos, no es exacta. No dice, bueno, que esto tiene 1.000 millones de años y esos 1.000 millones de años son así. No, 1.000 millones de años con unos 10 millones más o menos. O sea, una variación de 10 millones de años. O sea, que nada que ver con la exactitud, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras ya es una gran aproximación para saber la edad de una roca. Porque estamos hablando de tanto tiempo que 10 millones de años no es nada, prácticamente. Si estamos hablando de miles de millones de años, 10 millones de años no es nada. Bien, esa sería la edad absoluta, decía. También hay otra forma de tomar la edad a través de los fósiles. Los fósiles, los paleontólogos saben en qué edad existieron todos los fósiles que se conocen actualmente. Entonces, cuando nosotros pillamos un fósil en el campo, se lo damos a un paleontólogo y el paleontólogo nos va a decir qué edad tiene ese fósil. En millones de años, por supuesto. Entonces, nosotros inmediatamente lo relacionamos y decimos, bueno, entonces la roca de donde yo lo saqué al fósil tiene esa edad. Entonces, el fósil nos sirve para saber la edad de la roca. Es otra forma de saber la edad de la roca, ¿verdad? A través del tiempo geológico. Esos son datos absolutos, porque nos están dando un número. Pero existe la otra forma, que es una forma relativa, dice, de saber la edad, cuando nosotros hacemos una comparación entre rocas. Podemos decir, esta roca es más vieja que esta otra, pero no decimos cuánto, sino simplemente comparamos. Entonces, eso sería una edad relativa. Acá leemos un poquito. Al situar eventos geológicos en orden cronológico, estamos subdividiendo el tiempo geológico sobre una base relativa.
usando ciertas marcas para indicar el tiempo relativo. El tiempo geológico relativo ha sido determinado en gran parte por la posición relativa de la roca sedimentaria, ya que una capa sedimentaria representa cierta cantidad de tiempo. Entonces, ese es un tiempo relativo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al campo, y en el campo vamos a ver roca. Y generalmente las rocas sedimentarias están dispuestas horizontalmente, no horizontalmente, inclinadas pueden estar también, pueden estar horizontal, pueden estar dobladas, pero en todos los casos, una capa está por encima de otra, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que la capa que está por debajo es más antigua que la que está por arriba. Entonces estamos también hablando de edad, pero de una edad relativa, no absoluta como en otro caso que hablamos ya de número de años, ¿no? Bien, eso se llama ley de la superposición, donde la capa más antigua está por debajo y la capa más nueva está por encima. Aquí vamos a ver un cuadrito que es la escala del tiempo. Escala del tiempo geológico, donde tenemos, columnas, tenemos columnas y tenemos filas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en la primera columna la edad en millones de años. Esto más o menos corresponde a Bolivia, 2.500 millones de años la más antigua. Y esta cantidad de años se lo ha dividido, ¿verdad?, en eras. Aquí tenemos las eras. La más antigua, la que está por debajo de los 2.500, se llama Arqueozoico, ¿verdad? Lo que está por encima, hasta los 570 millones de años, se llama Proterozoico. Fíjense acá, 570 millones de años es una edad importante. Aquí aparecen los primeros multicelulares a esta edad. Y de ahí para adelante, entonces ya sería el Paleozoico, ¿no? Lo anterior, un Proterozoico. Y desde cuando aparecen los multicelulares, la vida de las células multicelulares, se le llama Paleozoico, que van desde los 570 millones de años hasta los 245 millones de años. Este Paleozoico ha sido dividido, ¿verdad?, en esta otra columna, en periodos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos varios periodos, como por ejemplo, el periodo más antiguo, que es el Cámbrico, ¿verdad? Después Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Todo esto sería Paleozoico. Cada uno de ellos tiene alguna importancia, por eso los especialistas le dieron un nombre. Por ejemplo, el Cámbrico abarca desde que aparece la unicelular hasta que aparecen los primeros bichitos ya formados, porque acá los primeros unicelulares no se sabía qué eran, bueno, pero multicelulares no se sabían, eran como unas pajitas larguitas así, de células, pero no sabían si eran animal, vegetal. En cambio ya, al empezar el Ordovícico, ya se pudo distinguir que eran invertebrados, ¿verdad?, y que ya se podían, antes vivían pegados a las rocas en los fondos marinos, por supuesto todo era todo era en el agua. Primero la vida existió en el agua antes que en el continente, en el agua era. Después ya se desprendieron y salieron los bichitos, muchos bichitos, muchos filum, muchas especies del Ordovícico. Entre los más importantes que existen acá son los trilobites, ya vamos a verlo en algún momento, Ordovícico, ¿verdad? Y después el Silúrico empieza cuando ya empiezan a aparecer los primeros peces en el agua. En el Devónico los peces abundan más que en cualquier otro momento, en el periodo Devónico. En el Carbonífero
en el Carbonífero se caracteriza porque aquí predomina, en todo este periodo, predomina el reino vegetal. Entonces, en nuestro planeta hay muchos vegetales. En este planeta existieron los vegetales más grandes que actualmente no existen, pero existieron ahí en el Carbonífero a los 360 millones de años, hace más o menos 360 millones de años que existió el Carbonífero. Por eso es que en esta época hubo muchos vegetales y actualmente nosotros podemos explotar al carbón de piedra, porque todo ese carbón ya se convirtió en piedra y que actualmente se utiliza ese carbón antiguo, fósil, para generar energía. En Europa todavía lo siguen utilizando para quemar, para hacer hornos, para producir energía, ¿verdad? Del Carbonífero. En el Pérmico es una edad donde aparecen mucho las rocas carboníferas, no, las rocas carbonáticas, mejor, carbonáticas, porque como había mucho carbón en el Carbonífero, en el Pérmico hay muchas rocas ya carbonáticas. Después viene el Mesozoico, que tiene también sus periodos, 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Estos periodos son bastante especiales del Mesozoico, porque en el Triásico aparecen los primeros dinosaurios, y desaparecen en el Cretácico, al finalizar el Cretácico. Entonces, por eso los científicos han diferenciado al Mesozoico, que es donde aparecen los dinosaurios. Aparecen en el Triásico y desaparecen en el Cretácico. También importante acá en esta era Mesozoico, el planeta, en gran parte del planeta, existe un clima árido y seco, porque acá aparecen muchos desiertos por todas partes. Nosotros tenemos acá, en Santa Cruz, una roca que nos manifiesta, que nos indica que aquí hubo un desierto en Santa Cruz, un desierto, y se depositaron, por supuesto, arenas desérticas, ¿verdad? Así como lo que es actualmente la loma de arena, pero bueno, este desierto era grandísimo. Estaba más o menos, abarcaba todas las regiones de Santa Cruz hasta el norte, cerca del límite con el Perú. Entonces era un desierto bastante grande. Después de eso tenemos la otra era, que es el Cenozoico, que tiene 2 periodos principales, el terciario y el cuaternario, ¿verdad? Acá se caracteriza porque acá aparecen los últimos movimientos de la corteza terrestre, porque a través de todo el tiempo hubieron movimientos que originaron el rompimiento de la roca y que las rocas se plieguen. Todo el tiempo iba pasando eso en toda la corteza terrestre. Y acá en el terciario ya ocurrió eso, o sea, por última vez, acá hace más o menos unos 5 o 7 millones de años que ocurrieron los últimos movimientos. Y en el cuaternario ya, bueno, una época donde aparece el hombre, fíjense ustedes, el Homo sapiens. ¿Cuánto hace? 1 millón, aproximadamente 1 millón de años, no miles ni millones, solamente 1 millón. Bien, entonces de esa manera hemos visto
escala del tiempo en este cuadrito. Ya, un poco entonces vemos las características físicas de la Tierra. Ya hemos hablado algo sobre esto, lo repetimos, sin embargo, vamos leyendo a ver sobre la radiactividad primero. Los núcleos atómicos de ciertos isótopos, de ciertos elementos, ¿verdad? Los núcleos atómicos de ciertos elementos, al modificar espontáneamente su estructura, fueron identificados con una propiedad a la que llamamos radioactividad. Radioactividad. Entonces modifican su estructura porque van desprendiendo, ¿verdad?, su átomo. A eso se llama radioactividad. Su naturaleza puede ser de dos tipos. Radioactividad natural es la que manifiestan los isótopos que se encuentran en la naturaleza. Eso es lo que les decía yo. En el campo se van modificando y es eso lo que nosotros utilizamos para saber la edad de las rocas. Y los geólogos siempre andamos por el campo buscando minerales también, hidrocarburos también. Y de pronto podemos estar por una zona donde existe minerales radiactivos. Eso es muy común, por ejemplo, aquí en la Chiquitanía. La Chiquitanía de nuestro departamento está en nuestro departamento de Santa Cruz y es una zona muy especial, diferente a las otras áreas, diferente a las zonas donde hay petróleo, por ejemplo. Hay petróleo para el sur, pero y para el oeste. De aquí de Santa Cruz está la primera serranía que podemos ver, la Angostura, ¿verdad? Eso se llama Sierras Subandinas, ya lo vamos a ver después. Y de ahí para más adelante, de la Angostura, vienen diferentes pueblos, ¿verdad? Viene, a ver, la Angostura, después Bermejo, después Samaipata, después Mairana, y así hasta Comarapa. Todo ese sector, desde la Angostura hasta allá, se llama Sierra, hasta la Comarapa, Sierra Subandina. Y tienen una característica especial porque ahí predominan ciertas rocas. Sin embargo, aquí mismo en Santa Cruz la Sierra no existen cerros, ¿verdad? Porque es una llanura. Y esta llanura va hasta aproximadamente San Ramón, ya para allá para el naciente, donde otra vez hay un poco de serranía. Esa serranía de San Ramón para adelante, hasta el límite con el Brasil, es lo que nosotros llamamos escudo precámbrico. Escudo precámbrico. ¿Por qué le llamamos así escudo precámbrico? Porque las rocas que hay ahí son de origen precámbrico. O sea, todo esto que está por acá, todo lo del proterozoico es precámbrico, porque esto es cámbrico ya más nuevo. Entonces todo lo que está allá en la Chiquitanía es precámbrico. Es lo más antiguo que tenemos en Bolivia. Entonces, son en esta zona precámbrica, hay muchos minerales. Ahí tenemos minerales en la Chiquitanía. No tenemos hidrocarburos. Ustedes saben que por ahí, por San José, por San Javier, no hay hidrocarburos. Nadie va a perforar ahí porque no son rocas que no contienen hidrocarburos. Sin embargo, hay grandes cantidades de minerales que todavía no están siendo explotados adecuadamente, pero ya en cualquier momento se va a empezar a explotar en la Chiquitanía. Y ahí, por supuesto, hay gran cantidad de minerales radiactivos. Y ahí existe, por supuesto, gran cantidad de radiactividad natural. Yo he trabajado mucho tiempo en ese sector también, en empresas mineras, buscando minerales. Mi primera experiencia como geólogo fue justamente ahí. Ahí estudiábamos, nos íbamos porque esos lugares, hay algunos lugares selváticos muy difíciles para trabajar en el campo, pero muy bonito porque es un ambiente muy natural, casi el hombre no ha llegado en algunos lugares
Entonces, ahí trabajé yo cuando me recibí. Y después de 10 años, 15 años, volví otra vez ahí porque me llamaron, ya fui jefe de esta empresa, una empresa Geobol se llamaba antes, es una empresa del Estado que se dedica a explorar para encontrar minerales. Bueno, y cuando íbamos al campo ahí, teníamos que ir equipados nosotros por un aparatito, creo que le di ya 100 kilómetros se llama, donde eso nos indica si hay o no hay radioactividad, porque la radioactividad natural puede ser dañina para la salud, ¿verdad? Produce cáncer principalmente. Entonces nosotros íbamos con nuestros 100 kilómetros y cuando llegaba el momento en que nos indicaba mucha cantidad, entonces retrocedíamos o no ingresábamos a ciertos lugares para resguardar, para preservar nuestra integridad física. Entonces, eso es la radioactividad natural. Pero existe también la artificial o inducida, es decir, que el hombre actualmente lo puede manejar esas cosas. Lo que hace es acumular materiales o minerales radioactivos y hacer que reaccionen, pero ya no de una forma natural, sino artificialmente lo hacen reaccionar a los minerales y de ahí extraen energía para todo lo que se usa la energía. En vez de utilizar un motor combustible, ¿verdad? Utilizan ese tipo de energía. Entonces, el hombre ha utilizado, incluso en la medicina se utiliza, cuando se sacan radiografías, ¿verdad? Cuando sacan radiografía a una persona, están utilizando esos minerales, pero ellos lo están controlando, que tienen el aparato que se puede controlar, no están desprendiendo su energía sin control como en el campo, sino que es controlado, de tal manera que por esa manera le pueden sacar una radiografía a la cabeza, a todo el cuerpo, ¿verdad? Sin ningún riesgo de dañar los órganos de la persona. Este manejo, sin embargo, ha llevado a muchas situaciones graves. Hace años atrás, y no hace mucho tiempo también en Japón, en Chernobyl, en Ucrania, ¿verdad? Cuando antes se llamaba la Unión Soviética, se llamaba a todos los países socialistas de Rusia, Ucrania y muchas naciones más que actualmente se han independizado y que solamente ahora queda Rusia, ¿verdad? Pero antes de Chernobyl, Ucrania era parte de la Unión Soviética y entonces ahí tenían sus reactores nucleares, la Unión Soviética, y de ahí sacaban mucha energía. Ellos prácticamente estaban dominando ya esa fuente de energía y entonces ocurrió un accidente que explotó un reactor y entonces se salieron todos, se descontroló y entonces se contaminó gran parte de la zona. La ciudad esa prácticamente desapareció y actualmente siguen teniendo el problema de esa contaminación en esa zona. La gente que no murió en ese momento, murió después o quedó infectada, no infectada, sino quedó contaminada y con secuelas muy importantes, principalmente de cáncer. Eso sucedió en el año 1986, pero últimamente en Japón, ¿verdad? En Japón también sucedió algo similar, otro accidente, también un reactor nuclear también se dañó y también produjo contaminación. Yo les decía al comienzo ayer de que vamos a hacer
vamos a hacer una investigación, grupos de investigación, de tal manera que a medida que vamos avanzando, nos van a ir apareciendo temáticas que después las vamos a repartir para que vayan viéndola. Pero ahora se me ocurrió hacer que anotemos la temática del Japón, los reactores nucleares del Japón. Por favor, alguien de la clase, ¿verdad?, que se vaya a dedicar a anotar los temas de investigación. ¿Quién quieren hacerlo? Si quieren alguien voluntariamente, o si no, nombro yo. Ya, correcto. Pues ya, usted va a llevar entonces la anotación. Anote accidente nuclear del Japón. ¿Ya? Bueno, entonces, eso en cuanto a esas características físicas de las rocas. Después tenemos las zonas externas de la Tierra. También la vamos a avanzar rapidito, porque esto no tiene mucho interés. Cuando hablamos de las zonas externas de la Tierra, es todo lo que está por encima de nuestra superficie del planeta. Por ejemplo, ahí tenemos a la atmósfera, ¿verdad? Tenemos la atmósfera, tenemos la hidrosfera. La atmósfera son todas las partes, ¿verdad?, todas las partes que tiene nuestra atmósfera, diferentes capas, ¿verdad?, con diferentes características. En la atmósfera podemos diferenciar zonas, ¿verdad?, que nos hablan, que tienen características diferentes, como por ejemplo la presión atmosférica en diferentes capas es diferente, porque a medida... A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde es más alta la presión atmosférica? Sabemos que es presión atmosférica, ¿verdad? ¿Dónde es mayor? ¿En Santa Cruz o en La Paz? Pregunto. Santa Cruz. La Paz. Bueno, han habido diferentes opiniones. ¿Quién dijo en Santa Cruz? Yo, ingeniero. Ya. Yo, ingeniero. ¿Por qué razón, Madeleine, usted dice que en Santa Cruz hay más presión atmosférica que en La Paz? Hola. Madeleine. ¿Qué pasó? A ver, entonces, usted también, Andrés. Sí, ingeniero. A mayor altura es menor la presión atmosférica. ¿Por qué razón? Bueno, eso es lo que leí. Lo que aprendí en la anterior clase. En la anterior materia. ¿Cómo? Lo que recuerdo es que a mayor altura es menor la presión. Y como en Santa Cruz es menor la altura, la presión es mayor. Ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Ya, ¿quién puede? A ver, los que dijeron que en Santa Cruz hay mayor presión, ¿quién puede explicar por qué?
en La Paz hay más altitud al nivel del mar. Así es. ¿Y qué pasa? Y que entonces hay más altura y ahí se ejerce más ahí no se ejerce la presión, a diferencia que en Santa Cruz. ¿Por qué? Por la altitud del nivel del mar. Ya, pero ¿qué tiene que ver la altitud? Ay, me queda hasta ahí. Ya. Bueno, primero, quedemos en que sí, en Santa Cruz hay más presión atmosférica que en La Paz. Entonces, ustedes hasta ahora lo que me han dicho es que es por la altitud, porque a mayor altura la presión atmosférica es menor. Y yo les pregunto, ¿por qué? Entonces, eso es lo que necesitamos saber. ¿Por qué razón a mayor altura hay menor presión? Por la presión que ejerce el aire. ¿Qué pasa con la presión que ejerce el aire en La Paz? Tal vez porque La Paz está más lejos del núcleo de la Tierra. A ver. Hay menos aire en La Paz, por eso es que ejerce menos presión. Hay menos aire en La Paz. Porque aire en La Paz. Un ratito, Montesino, ¿cómo sabe usted que hay menos aire en La Paz? Porque está más alto justamente, entonces hay menos aire que provoque presión. Ya, bueno, pero ya, no hablemos entonces de aire. Menor, la capa atmosférica en La Paz es, bueno, primero, la que produce la presión atmosférica, ¿quién es? ¿Qué es lo que produce la presión atmosférica? ¿Quién ejerce la presión para que haya presión atmosférica? La atmósfera. La atmósfera, bueno. La atmósfera. Entonces, mientras menos atmósfera haya en un lugar, menos presión habrá. ¿Correcto? Entonces, perdón, estoy tratando de dibujarle, de ver la pizarrita, pero no sé qué pasa. ¿Están viendo la pizarra ustedes o todavía? Sí, ingeniero, se ve. sí se ve. Todavía no me sale. ¿No? Oh. Un momentito. Más. En La Paz. ¿Dónde demora más? ¿En La Paz o en Santa Cruz? En La Paz. En La Paz demora menos y en Santa Cruz demora más. Sí. En La Paz demora menos y en Santa Cruz demora más, dice un compañero. ¿Están de acuerdo con eso? No, ingeniero. No. A ver, que nos explique el compañero por qué razón. Bueno, no lo vas a saber explicar. Demora menos en La Paz
y demora más en Santa Cruz. ¿Cómo es? Bueno, yo soy de La Paz, pero todo tiende a hervir más rápido acá en Santa Cruz. En La Paz. O sea, en La Paz yo lo siento que es mucho más lento, aquí en Santa Cruz es más rápido. En Santa Cruz demora más tiempo. ¿Por qué? Porque sus partículas están más presionadas. La superficie del agua en Santa Cruz está más presionada porque la presión es más fuerte. ¿Correcto? En La Paz, la presión sobre las partículas del agua es menos, por lo tanto, se liberan más rápidamente. ¿Se entendió? Acá una olla con agua demora más tiempo. Acá una olla con agua demora menos tiempo en entrar en ebullición. ¿Qué quiere decir ebullición? Que llega a una temperatura del agua que se liberan las partículas, entonces sale como vapor de agua, ¿verdad? Eso ocurre aquí más difícilmente. ¿Por qué? Porque tiene una presión que está influyendo en las partículas de la superficie del agua. Entonces necesitamos más temperatura para que venza la presión atmosférica. En cambio acá es más fácil vencer la presión atmosférica porque no es tan alta, es baja. ¿Se entendió? Pero la temperatura no influye también. De hecho, que aquí es más caliente. ¿Perdón? La temperatura no influye también. El hecho de que acá la temperatura es más elevada que en La Paz también. No, porque aquí, por supuesto, si hacemos ese análisis, tenemos que considerar una temperatura constante, pues, ¿no? La misma temperatura aquí y la misma temperatura allá, pues, ¿no? Entonces, si cambiamos la temperatura que vamos a utilizar, entonces, obviamente, si nosotros queremos hacerla hervir más rápido aquí en Santa Cruz, la hacemos, pues le metemos doble de temperatura y el ratingo hierve, ¿no? Pero no es el chiste, digamos. El asunto es analizarlo bajo las mismas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que las dos tengan la misma temperatura y que, por supuesto, la única que actúe va a ser la presión para hacer que hierva más rápido o hierva más lento. Por supuesto, por ejemplo, también tenemos que considerar la misma cantidad de agua, pues no va a ser lo mismo que hacer hervir un turril allá en La Paz y un baldecito o una olla aquí en Santa Cruz. Obviamente, ¿no? ¿A quién le va a ganar? Pues no. Tenemos que considerar la misma cantidad, el mismo volumen de agua aquí y el mismo volumen de agua en La Paz y ponerle la misma temperatura también. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya, correcto. De todas maneras, si leen otra cosa, ustedes investiguen, porque para eso estamos. Investiguen, mañana ustedes o como es el lunes, me dicen que han leído, porque ahora prácticamente ha sido medio teórico todo, pero seguramente habrán más argumentos donde podamos ver otras características de la presión. De todas maneras, sabemos que acá la presión, a ver, por favor, también usted, Cuellar era la que anotaba, ¿verdad? Cuellar. Hágame un favor, Cuellar, usted también me va a colaborar en esto, ¿ya? De sacarle una foto a los asistentes, a la lista de asistentes. ¿Puede, Cuellar? ¿Perdón?
Ya. ¿Alguien puede sacar ahora una foto? Yo si ¿Alguien quiero puedo sacar fotos. puede sacar una foto ahora de los asistentes? Sí, Ya, entonces saca una fotito y me lo manda después para que yo de ahí saque la asistencia de hoy. ¿Correcto, Copa? está bien, ingeniero. Ya, pues ya después, ¿ya? Ya cuando... yo no sé, en realidad, bueno, podría hacerlo, pero prefiero que ustedes intervengan también en esto. Ya. Entonces, le saco una... ¿Ya le sacó? Copa. Copa. Sí, estoy sacando, ingeniero. Ya, saca entonces y después ya los alumnos pueden retirarse porque ya no hemos pasado. Sin embargo, yo quiero seguir hablando para quienes se quieren quedar, porque esto está fuera del programa, sobre la presión, ¿verdad? Y decía yo que la presión atmosférica, bueno, nos afecta a todos, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos con presión más fuerte y allá la presión más poca, entonces tenemos el efecto diferente, ¿no? Lo mismo cuando nosotros nos vamos de aquí a La Paz, estamos acostumbrados aquí a una presión alta, sin embargo llegamos allá, la presión baja nos molesta todo, porque nuestro flujo sanguíneo se va acelerando porque no hay mucha presión. Entonces, más que a todos nos pasa eso, nos sentimos diferentes allá, no vamos a rendir allá como rendimos acá, no es porque ya estamos acostumbrados a esta presión. Lo mismo le pasa a los collas, ¿no? Ya los collas inviten a ver a un colla a sus casas, se vienen y están siempre mal ellos con decaimiento, con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ha habido cambio de la presión. A nosotros nos pasa lo mismo, ya no nos digiere la comida, en las noches no sabemos si nos vamos a tapar mucho porque hace frío o nos vamos a destapar porque nos falta el aire. O sea, hay una serie de problemas solo por la presión. Bueno, con esto ya podemos dar finalizado la clase, ¿verdad? Y la atmósfera para continuar el día lunes. Por ahora, entonces, nada más, jóvenes, y nos vemos el día lunes. Copa, me manda, por favor, la asistencia, ¿ya? Está bien, Ingeniero, sí. Una cosita, disculpe, le interrumpa. Recuerdo que yo aquí tengo en mi computador, en mi compu, una extensión, la cual me permite descargar en orden de tanto como Excel o PDF la lista